Pink Floyd, en la mañana de Digital, siendo las 11 de la mañana con 12 minutos. Pink Floyd, que en esta canción, Money, que es una crítica sobre la avaricia y sobre el materialismo en esta sociedad moderna. Imagínense que esta canción es del 73. Del 73, así que ahí... Imagínense que estaban Mucho adelantados camino. a la época. Estaban adelantados a la época. ¿Y por qué hablamos de Pink Floyd y de Money? Porque vamos a hablar de Money. Vamos a hablar de dinero, no específicamente, o vamos a contar billetes acá en la mesa, no. Vamos a hablar de educación financiera, que es muy importante, Carla, bien lo decíamos hace un momento. Consejos útiles, pequeñas soluciones a grandes problemas, porque mire que, y ayer hablábamos también de esto cuando hacíamos el análisis de la gente que alquila, ¿no? Los inquilinos que están sobreendeudados para pagar el alquiler, y situaciones que venimos ya comentando hace bastantes meses, pero no vamos a ser nosotros quienes vamos a enseñar sobre educación financiera. Por eso está con nosotros aquí en los estudios de Digital la licenciada Gabriela Scheidegger. Gabriela, buenos días y bienvenida. Hola, buen día, Carla Rondal, ¿cómo están? Muy bien, Buen muy día a toda bien. la audiencia. Con ganas de aprender. Sí, y yo con ganas de enseñar y compartir. Sí, somos los educando. Vamos a entender, queremos, primero que nada, dar un pantallazo de lo que significa la educación financiera para que la gente entienda de que no es, como muchas veces se dice, es como prácticamente con una regla, decir, así tenés que hacer las cosas. La educación financiera desde el sentido lógico. Totalmente. Aparte que influye mucho la educación de las personas, el ámbito en el cual creció, creencias. Bueno, yo soy coach financiera también, entonces viene... Tenés el timing de... Claro, totalmente, porque lo que yo te puedo explicar a vos, le explico lo mismo a Carla y capaz no lo entienda de la distinta forma, pero por cuestiones que ella trae con sí, que no están ni mal ni bien, sino que son personas distintas. Pero se puede uno reeducar, ¿no? Para tener una mejor Totalmente. situación. Muchas veces hablo con las personas y se sienten mal porque tienen problemas financieros. Pero ¿qué pasa? Cuando nos ponemos a reflexionar, yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez hablaron de dinero en sus casas? En la Siempre. escuela no recibimos Que no educación sea para financiera. quejarnos. que sea Claro, por otra cosa, ¿no? Claro. O por ejemplo, bueno, uno está enfermo, ¿con quién va? Con el médico. Con el médico. ¿Tiene un problema legal? ¿A quién ve? Claro. Al abogado. Ahora, cuando tenemos problemas de dinero, ¿con quién hablamos? ¿Mercado Pago? ¿Mercado La Crédito? tarjeta de crédito. Totalmente, que es ya, ese es el prestamista de última instancia, diríamos, Tal cual. ¿sí? Entonces, para empezar, no hablamos de dinero por vergüenza, por un tema tabú, por muchas cuestiones, ¿sí? Entonces también es un poco naturalizar eso, de no sentir vergüenza. Bueno, uno puede estar en una buena situación, una mala situación, pero bueno, muchas veces no tenemos la culpa de estar como estamos, pero sí somos responsables de cambiar eso. De ahora en más cuando nos damos cuenta de que podemos tomar las riendas y, bueno, leyendo, escuchando la radio. ¿Se puede considerar un mal gasto de dinero como un mal hábito? Sí, totalmente. Sí. Porque cuando nosotros pensamos, hablamos de finanzas, hablamos de cómo administramos nuestro dinero. Que eso es algo por ahí que estábamos hablando, de diferenciar lo que es economía de finanzas, que por ahí se mezcla mucho. La economía es una ciencia social y que ve el comportamiento social, las políticas, se encarga de cosas más globales. Y la finanza es cómo nos movemos en esa economía, Claro, ¿sí? cómo manejamos el recurso, ¿no? Justamente, cómo gastamos, en qué gastamos. Y fíjense cómo siempre hablamos de gasto, cómo ahorramos, cómo invertimos, cómo ganamos dinero. Todo eso también son las finanzas y podemos decidir sobre eso con una herramienta muy importante que es el presupuesto, por ejemplo. ¿Por qué pensás que mucha gente no recurre así a profesionales de la educación financiera para poder mejorar ese entendimiento de cómo funciona la economía y la administración de nuestro propio dinero? ¿Por qué ese tabú que recién mencionabas? Y muchas veces es eso, al no recibir educación financiera, que no tiene ni distinción de nacionalidad, de clase social, de formación. Muchas veces creen que uno dice, bueno, alguien tiene, o es incluso profesional en ciencias económicas y tampoco tiene la facilidad de administrar financieramente su dinero. Muchas veces no saben a quién recurrir, justamente. O sea,
Capaz no hay muchas personas, algo que por las redes sociales y después de la pandemia tuvo la oportunidad de poder difundir más estas cuestiones. Y hay más acceso justamente a consultar o a ver videos, leer libros. Pero bueno, libros sobre este tema hay desde el 40, del 50, del 70. Y muchas veces no se nos pasa por la cabeza tampoco consultar o preguntar a nuestros padres. Podemos hacer un doctorado en finanzas, cómo manejar la plata en Argentina, claro, ¿no? Cuántas crisis pasaron ellos y a veces ni nos enteramos cómo la manejaban. Y capaz que ahora que están jubilados nos enteramos cómo la manejamos y sabemos si viven bien, si le alcanza o si no le alcanza. ¿Puede ser que hoy gastemos más que antes? Y hay mucha sociedad de consumismo. Y es tan fácil, Al alcance de la mano. tentarse totalmente. Y aparte, vieron que se habla mucho de inclusión financiera. Las billeteras virtuales en un trámite de 2 minutos ya la tenés abierta, con créditos en la mano. Entonces, por ahí, la inclusión financiera no está muchas veces acompañada de educación financiera. Los jóvenes, todos los adolescentes que conozco ya tienen Mercado Pago. Ahora, una cosa es que aprendan a abrir y a bucear dentro de la aplicación y otra cosa es que aprendan a gestionar su dinero. ¿Y cómo ve, todas estas nuevas tecnologías? También, a ver, a mí mientras estábamos conversando se me venía a la cabeza, ¿no? ¿Cómo es ser? Porque cuando yo pienso, ¿no? Le hablo desde mi experiencia. Yo pienso que quiero ser una mejor administradora de mi economía. No quiero poder hacer más cosas con mi plata. Que rinda más. Que rinda más, que me dure más. Pero sin caer en eso de ser, tacaño, por ejemplo. ¿Cómo ¿en qué se diferencia de un buen administrador y una persona que sea tacaña? Sin, capaz que ahí entran aspectos psicológicos, ni idea, pero, a ver, usted tal vez tenga una respuesta para esa duda que tengo. No querés ser tacaña. Y pasa que me cuesta, porque yo me considero una persona que malgasta también, ¿viste? Gasto en cosas que nada que ver, ¿viste? Por ahí, no sé, me gustó algo y sale re caro, pero me gustó y digo, me lo merezco, me lo voy a comprar. Y después te terminás dando cuenta de que no era tan útil, que habían otras cosas que eran prioridad y no las hiciste y al final terminás en un rulo de deudas. rulo de deudas, de cosas que son feas al final, porque te hacen sentir mal también. Totalmente, termina siendo una bola de nieve. Y mirá, hay muchas cuestiones. Tacaña es una valoración que te la estás poniendo vos. Entonces, cuando uno toma decisiones conscientes de compra y va por lo del consumismo, si vos te querés comprar algo y crees que lo tenés que hacer, pero tomás esa decisión, porque está la decisión emocional de compra y la decisión consciente de compra. Te querés comprar un chocolate o 1 kilo de helado porque tuviste un mal día y decís, ¿puedo? Sí, puedo, listo. Pero a veces nos ganan esas emociones, ¿sí? La parte de la conciencia en eso es muy importante, ¿sí? Y por ahí sí se relaciona un buen administrador con la austeridad. Pero la austeridad no quiere decir que no te compres ropa, que no salgas a comer, que no te vayas de vacaciones, sino de que se pueda planificar y de que sea algo consciente, para que no te genere ese cargo de conciencia después. Claro, entonces, si vos no caer en esos malos gastos. Totalmente, pero bueno, también malos o buenos, es justamente porque vos después lo estás valorando por la consecuencia que está teniendo en tus finanzas, en tu vida, ¿sí? Ahora, bueno, si uno se da cuenta y sigue repitiendo esos comportamientos, y es lo mismo que decir quiero ir al gimnasio y no voy. Son hábitos. Hábitos. Claro, es cuestión de ponerlo en práctica, ¿no? De a poquito, es lo mismo que yo digo siempre, a la gente le cuesta ahorrar. Bueno, el ahorro dice, no, 10.000 pesos. ¿Qué ahorro con 10.000 pesos? O sea, bueno, pero no es una cuestión de monto, es una cuestión de hábito. Claro. Eso también, el tema del ahorro. ¿Cómo cuesta, ejemplo, no? ¿Cómo cuesta ahorrar y qué fácil que es endeudarse? Bueno, cuando tendría que ser al revés. ¿Entendés? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Qué tenemos en la cabeza las personas que nos pasan esas cosas? No sé. Y porque justamente es todo parte de la educación financiera, es todo parte de eso. Y es un proceso largo que ya hay que empezar desde chiquitos, con la administración también. Muchas veces a los niños enseñar a administrar el dinero, el tiempo, sus cosas,
sus dulces cuando le das. Es todo un... Claro. Si no te enseñaron por ahí a ser más, por ahí más cuidadoso, bueno, sí, come un poquito, pero vamos a dejar para después. Con esas pequeñas cositas, capaz que los niños como que se les va metiendo en la mente eso de cuidar un poquito más. En cambio, si por ahí nunca te lo enseñaron y te dieron nomás todo y vos te lo comiste cuando quisiste, capaz que el día de mañana cuando sos grande tenés plata, cobras tu sueldo, vas y te lo gastás como si nada, ¿no? Pero totalmente, y todo viene de ahí. Parte de ahí, aunque no nos demos cuenta. Hay hermanos, 2 hermanos, van a un cumpleaños, uno se baja toda la bolsita, la sorpresita, claro, y el otro hermano guarda. Cuando se da cuenta el que comió todo, el otro tiene y le dice, ay, vos te comiste todo. Bueno, claro, es lo mismo. Y también es la falta de conciencia de largo plazo, que eso es fundamental. Porque es como que, o sea, la vida no se termina en el mes, no se termina en el año. Todos vamos a llegar a ser grandes, vamos a jubilarnos. Haremos lo posible. Es algo que sí o sí nos va a pasar a todos, digamos. Entonces, el tema del largo plazo es algo fundamental y es algo que yo siempre hago hincapié cuando hablo con las personas. Y que en Argentina es muy difícil gestionar ese largo plazo, pero con más razón tenemos que hacerlo. Claro, sí. Ahí vamos a eso, al tema de la Argentina. ¿Cómo ¿Por qué, usted, Carla? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿No? Ya seguramente se imaginan. Qué difícil que es hoy en la Argentina, con el tema de la licuación de los salarios, de que no recibimos por ahí aumentos de acuerdo a la inflación. ¿Cómo se está arreglando la gente o cómo ve usted a partir de las consultas que le van haciendo puntualmente de ciudadanos argentinos, ¿no? Porque capaz que tenga consultas de otros lugares, pero centrándonos en la Argentina, ¿cómo hace la gente hoy para administrar su dinero acá en la Argentina? ¿En qué está pensando? Tal vez algunos, no sé, por ahí piensan en invertir, no sé, en algún tipo de activo financiero, cosas así. ¿Cómo lo ve eso hoy? Y mucha gente está endeudada, la mayoría. Ayer estaba escuchando un informe que 7 cada 10 argentinos están endeudados. Podemos hablar otro día de deuda. Sí, sí, por favor. Muchísimo tenemos para hablar. Pero hay personas que incluso se manejan bien en la crisis, que si el sistema está estable, no saben qué hacer. Y también hay algo muy cultural en la Argentina, que es el famoso dólar blue, ¿sí? Que muchas personas tienen sus ahorros o vienen ahorrando un dólar blue hace años. Y como dije en una historia hace un tiempo en mis redes, ahorrar en dólar blue y tenerlo bajo el colchón es ahorrar para una Argentina que ya no existe, para la Argentina de los 90. O sea, no podemos ya tener parada esa plata. Y aparte que estamos comprando un dólar saliendo del sistema formal. Uh-huh. Sí, bueno, ahora se hizo masivo por ahí el tema del dólar MEP, que, bueno, el que tiene la posibilidad es muy fácil acceder y mantenerlo invertido. Además es más fácil de comprar. Es re fácil aparte porque justamente las plataformas cada vez lo hacen más fácil. En un clic, o sea, antes era en el trasfondo de comprar un bono en peso y lo vender en dólar. Sí. Que yo la primera vez que tuve que comprar MEP temblaba. Y encima lo compré mal porque terminé comprando dólar cable. Cuando empecé a meterme, no, a todos nos pasa. O sea, entonces, pero el tema es empezar a meter. Si a usted le pasó eso. No nos metamos en ese universo. Pero con cualquier influencer serio que vos escuches de finanzas, todos se mandaron una al inicio. O se metieron en una acción que sin saber y perdieron la mitad de su capital. O por eso es bueno empezar de a poco, empezar a leer, empezar con billeteras virtuales. Mucha gente tiene su plata en billeteras virtuales, siguen haciendo plazo fijo. Uh-huh. Y como yo les digo siempre, está bien, el plazo fijo no le está ganando la inflación, la tasa es horrible, pero peor es hacer nada. Sí. Claro. Entonces el tema es accionar. Claro. Gaby, te quiero hacer una pregunta y después quiero ir a tu cuaderno, veo varias cosas apuntadas. Gastos hormiga. Qué gran problema el gasto hormiga, ¿no? En nuestra economía, porque uno, podemos decir cualquier gasto hormiga, el alfajorcito, el juguito, la chipa, el café. Uno dice, bueno, me lo merezco, como recién mencionaba Carla, o tengo hambre y me compro ese, o tengo sed y me compro eso. Esos gastos hormiga, ¿cómo influyen en la economía del mes en general? Y mira, generalmente el gasto hormiga es la caja negra. Muchas veces esos gastos hormigas son emocionales o muchas veces son la falta de planificación.
El hecho de decir, bueno, salgo con mi termo de agua fresca en casa, o decir, no, compro algo por ahí. Entonces, la falta de planificación se paga con dinero. Buena frase. Buena frase. No sé si les parece que es así, pero la falta de planificación se paga con dinero. La falta de previsión también. Más, en una semana tuve 3 eventos imprevistos que justamente para reflexionar de personas cercanas, de si a uno le pasa eso, pero bueno, me estoy yendo de lo que me preguntaste. El tema de gastos hormigas, bueno, lo podemos como emocional o como falta de planificación, y generalmente es la caja negra. ¿Qué pasa y por qué nos termina tapando los gastos hormigas? Porque la mayoría, ¿ustedes hacen un presupuesto? No. Por eso, entonces no son... O cuando dicen, sí, yo hago presupuesto de mis gastos fijos. Bueno, pero ¿y el resto? Claro. ¿Y el resto? No. Siempre sacamos la sumatoria de cable, teléfono, Claro, alquiler, todo lo que sí o sí está. Claro, lo que pero sabemos. Pero lo que no está, no Bueno, está. y esa es la parte que justamente tenemos que empezar a controlar. Y ahí los gastos hormiga pueden ser una bola o la tarjeta de crédito también, que empezamos a meter ahí. Se termina convirtiendo en gastos rinocerontes. Sí, olvídate. Elefantásicos. Pero bueno, para los gastos hormiga es empezar a anotarlos, hacerlos conscientes, porque aparte a veces son inconscientes, Sí. ya se convierten en hábitos. Listo, voy al trabajo por esta ruta, por este camino, me tomo el cafecito, me compro la factura, y todos los días. ¿Y cuánto te sale ahora un café, una factura? No sé, 2.000, 2.500 pesos, Sí. todos los días, empezás a sumar. Claro, en el mes. En el mes En el suma. grueso, digo, se hace un número importante. Totalmente, incluso hasta darle para que vayan al kiosco en la escuela a los chicos. O sea, con un mes con 1.000 pesos no compran nada los chicos. Un gasto hormiga es, por ejemplo, esto como dice que es un hábito que se puede dar todos los días, o es también un gasto hormiga considerado, no sé, ponerle un día porque no sé, porque me pasó algo, porque salí tarde de mi casa y decido ese día, bueno, comprarme la chipa. ¿Eso también es considerado un gasto hormiga? No, el gasto hormiga es como cuando van las hormiguitas a la el plantita que caminito. vienen, sí, Ah. y que están ahí, tic, 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 comiéndote tu plata. Es el que se da con frecuencia, habitualmente, y que muchas veces no somos conscientes. Muchas veces cuando les decía, empezá a sumar, y ahí dicen, mira lo que gastaba. Qué problema. Totalmente. La reflexión de esta primera parte de la charla es la planificación por sobre las emociones. No nos dejemos guiar por las emociones. Planifiquemos, ¿no? Sería como el ideario. Totalmente. Los datos hablan y las emociones nublan. Muchas frases para rescatar de esta primera etapa. Quiero ir a tus anotaciones, Gabriela, que veo que hay varias, porque nosotros fuimos llevando por ahí la charla para consultas que capaz que eran nuestras. Claro, ¿viste? Ahora Pero vos tenemos trajiste que preparado algo. Sí, Claro. pero bueno, igual lo fuimos hablando, pero bueno, justamente hacer hincapié en ese tema a largo plazo. Anoté algunos casos de imprevisto que en estos días me tocaron de cerca, y por ahí esa reflexión de si te cuesta ahorrar, imagínate lo que te cuesta entrar en deudas. Por ejemplo, un imprevisto por pasajes aéreos por un imprevisto familiar. ¿Cuánto sale un pasaje aéreo? Y depende del destino, pero sí, carito. Buenos Aires, Formosa y sacado en el día. Te arranca en la cabeza. Sí. Y Si vos no tenés lo que llamamos, que otro día vamos a hablar de los 3, ¿saben que existen 3 tipos de ahorro? Mira, No. no. ¿Cuáles son? Sí. El fondo de tranquilidad o fondo de contingencia, el ahorro serrucho y el ahorro de largo plazo. ¿Y cuáles serían las diferencias? Bueno, el fondo de contingencia es justamente para esto, ¿sí? Es tener ahí el colchoncito, siempre invertido, y siempre líquido. ¿Qué es la liquidez? El dinero que tienen, por ejemplo, las billeteras virtuales. Y ahí viene ese tema. Está bien, yo tengo dólares ahorrados en mi casa por si me pasa algo, pero te vas a Aerolínea Argentina con el dólar y no podés comprar un pasaje. no, Entonces, para imprevistos no te sirve. tenés que ir a cambiarlos. En todo caso. Totalmente. Y encima vas a cambiarlos. A las corridas, capaz que te lo vendas mal, Sí. ¿me entendés? Entonces, todo eso implica decisiones de finanzas. Es como que explicarlo así es como mucho. Es como demasiado. Pero es algo que hay que hacerlo a lo largo del tiempo, ¿sí? Si uno, ya desde el momento en que empezamos a ganar nuestros primeros sueldos, empezamos a pensar en estas cosas,
Y cuando lleguemos a más adelante, vamos a tener esa estabilidad. Volviendo al ahorro, el ahorro de contingencia es ese ahorro que te permite hacer frente a imprevisto y que tu economía mensual no se vea desestabilizada por eso. Afectada. Exactamente, porque si no vas a terminar en deudas. El ahorro serrucho, que justamente es serrucho porque tiene esa forma, es el que vos ahorrás para irte de vacaciones. Te fuiste de vacaciones, lo gastaste, bajó. Tenés que cambiar el auto, ahorraste, cambiaste el auto, bajó. Ah. Es el que te permite llevar el estilo de vida que vos querés. Ese sería el ahorro serrucho. Y el de largo plazo es el que justamente pensamos para cerca de nuestro retiro, sabemos que la jubilación no alcanza, entonces de alguna forma tenemos que construir ese respaldo que no vamos a tener cuando pasemos una pasiva. Claro. Ay, qué mucho que hay que hacer entonces. Estamos re mal, Estamos mal, Carla. hablo por mí. No estamos mal, Carla. Ni serrucho, ni contigo. No llevo ni martillo. No, yo. Pero sí, ¿no? Creo que esto es necesario de debatirlo porque bien lo hablábamos al comienzo de la charla. Quizás esto no está en los colegios o en la escuela, no te enseñan cómo administrarte. Debería, Totalmente. se debería enseñar, eso estamos coincidiendo todos desde temprano. Pero bueno, al no estar todavía dentro de la currícula, bueno, estas charlas son necesarias para que se empiecen a hablar un poco de cómo administrarnos mejor. Y esto de los ahorros me parece una explicación excelente de cómo podemos empezar. Pará, y si te digo que toda la vida te enseñaron a ahorrar mal, ¿Por qué? ¿cómo ahorran ustedes cuando ahorran? Ay, no. Tienen que estrujar cada centavo. Sí. Agarro plata, no sé, de Antes un tenía una trabajo alcancía. extra. Pero ¿en qué momento? ¿Cómo era su sistema de ahorro? Ay, no sé. Lo que le sobra. Era, claro, me hiciste acordar la alcancía, era la alcancía, pero que después le metías un fierrito y sacabas. O abajo. Ese chanchito. Claro, le la mentira que no sacabas el se ve. chanchito y Ese sacabas la chanchito plata. era- No, yo tenía una lata de leche soldada con estaño y no le podía sacar nada, pero sí, era eso. No sé, yo decía, voy a gastar, o tengo tanta plata disponible, gasto, y lo que sobraba de esa plata que yo tenía con un destino específico, lo guardaba. Como que me sobró. Claro. Gasté menos de lo que pretendía, entonces me lo guardo. Claro. Bueno. Esa era mi forma de ahorro, después no existió más. Y en el general de las personas es esa. Ahorro lo que me sobra, no ahorro porque no me sobró. ¿Sí? Bueno, uno tiene que ahorrar y gastar lo que le sobra. Porque si no, nunca te va a sobrar. Lo estamos haciendo. Claro. Lo estamos haciendo, por eso justamente no se ahorra. Primero ahorrar y gastarlo. Obviamente que hay situaciones y situaciones, ¿sí? Pero el que tiene la capacidad, lo primero que tiene que hacer es apartar al principio de mes, ya cuando cobra, apartar. Y después gastar lo que le sobra después del ahorro, no ahorrar después de gastar. Claro, es todo al revés. Es Es todo una- al revés. Es Claro. una cuestión de capacidad, entonces, también el ahorro, ¿no? De decir, bueno, tengo un sueldo que me permite por ahí estar un poco más tranquilo y bueno, y puedo guardar, o por ahí tengo un trabajo extra o cosas así, pero si por ahí nos pasa que llegamos justísimos, reajustados, ¿cómo podemos hacer en ese caso? Hay muchos factores. Sí, es real que hay personas que no van a poder ahorrar porque realmente no alcanza, pero muchas personas creen que no pueden ahorrar, pero porque no llevan un control. Porque si vos no lo medís, no lo puedes controlar. Entonces digo, llego justo, bueno, pero ¿y en qué gastaste? ¿Cómo gastaste? ¿Qué compraste? Y no sé. Y me compré esto, y era necesario. Entonces y ahí aparecen los gastos hormigas. Capaz que esos gastos hormigas son ahorros. ¿Me explico? Sí, se entiende. Pasa que estoy regulando en mi mente. Demasiada información. está No, dando en el que primer estoy haciendo programa. todo mal. No, que estoy haciendo efectivamente todo mal. Yo no sé si por culpa de que me enseñaron a hacer las cosas mal, como bien decías vos hace O un que momento. no te enseñaron nada, porque O que ese es no- el tema Claro, también. Entonces claro. vos vas agarrando lo O que que no venga. tengo planificación, o que... Puede ser multi Causal. multicausal, ahí está, multicausal, ¿no? Pero bueno, volvimos al tema del ahorro. Sí. y a tu punteo, que tu punteo está bastante bien armado. Bueno, el ahorro por una parte y los gastos hormiga por otra parte. Esta planificación, ¿qué hacemos con la plata? Ya entendimos, a veces gastamos bien, a veces gastamos mal, a veces gastamos de forma innecesaria.
Pero es fundamental dar esta reflexión sobre cómo administrarnos mejor. Totalmente. Y la primera recomendación es tomar las riendas, hacerlo activamente. Si todo este sistema de gastos que tenemos personal lo hicimos conscientemente o no. Hay gente que todavía tiene cable en su casa y no mira la tele. Tal cual. O Cómo teléfono cambió fijo todo. y ya no usa el teléfono Sí, fijo. sí. Entonces, todas esas son reflexiones que hacen a eso. O sea, ¿cómo estoy gastando? ¿Realmente todo lo que estoy pagando lo uso, lo necesito? Porque estamos muchas veces en un continuo, en un piloto automático y hay cosas que tenemos débito automático en la tarjeta, si tienen tarjeta de crédito, que ni sabemos, seguro que te enchufan los bancos, un montón de cosas. Aparecen Entonces, cositas. Lo primero es Aparecen sentarte. descuentos medio raros, ¿viste? También. Ay. Sentarte a hacerlo consciente. Esa es la primera recomendación. ¿Sí? Prestarle atención a tus finanzas. Por sobre todas las cosas. Totalmente. Y la segunda recomendación es que vengan de vuelta en 15 días para la segunda tanda de esta charla, que es súper interesante, pero nos quedamos sin tiempo. Yo tengo Una muchas cosa, cosas. pero chiquitita, porque les prometí, subí una historia ayer. Ah, sí, por Voy a favor. hablar. bien. Ayer subí una historia de reflexión justamente que es de libreta de almacenero. Ah, Y la verdad bien. que re bien porque se prendieron. A mí me encantan esas cosas. Eso de los juegos de... Sí. Bueno, si les parece puedo hacer un juego antes de venir. También, siempre, porque también traes esa La interacción. Esa interacción de la comunidad digital. Y es el puntapié justamente Sí. para enseñar, para transmitir conocimiento. Y bueno, decía, si yo compré una vaca 2000, la vendí a 2200. Lo voy a hacer rapidito por tiempo. Lo tenemos en pantalla también. Ah, está. Ahí está. Compré una vaca 2000, la vendí a 2200. La compré de nuevo a 2300 y la vendí a 2500. ¿Cómo era el meme ese? Ay, sí. ¿Cuánto gané? Sí, algunos respondieron 200, 400, 500, 2500, me perdí, me dijeron. Sí, yo me quedé ahí en 2300. Y la respuesta correcta es 400, porque en la primera venta gané 200 y en la segunda venta gané 200. Entonces, si nos sentamos con cuadernito Con el cuaderno, y un virome, cuaderno en mano. y le prestamos atención, vemos que no es un cálculo muy difícil. El tema es que también estamos tan atareados, tan rápido con todo que no nos tomamos el tiempo de pensar. Para los que respondieron bien, excelente. Y para los que no se sientan mal, pero que bueno, que empiecen a justamente esto que dije recién, a ser conscientes las finanzas, las cosas. Los que no acertaron, la semana que viene hay otro juego, participen. Que esto es para nuestro bien. ¿no? Totalmente. Para que empezamos Qué a mejor hacer- que aprender jugando. Totalmente, ¿Cómo coincido. están las redes sociales? Sí, Finanzas con Gaby, para que se sumen. Bueno, ahí voy subiendo contenido, difusión de educación financiera. También por ahí me pueden escribir si quieren que hable sobre algo en especial o por ahí algún tema acá en el programa. Supongo que lo que le interesa a la audiencia. Temas ahí, Un mira, montón de tarjetas de temas. crédito, billeteras virtuales, criptomonedas. De todo. Mira, de todo. para hablar de Para educación ser dulce, financiera, tenemos hasta el no, 2030. tenemos para hasta las elecciones más o menos. Así que Gaby, muchas gracias. Te hicimos venir un feriado, perdón, No, no hay problema. pero gracias, muy enriquecedora la charla. La verdad que conceptos súper claros para que la gente entienda que lo mejor es administrar bien el dinero, planificar y no dejarse llevar por las emociones. Totalmente, excelente conclusión. Gracias a ustedes por este espacio. Y bueno, nos vemos En en 15 En 2 semanitas. en 2 semanitas. Así que Gaby, muchas gracias. Gracias. Gracias.